2 y a las 3. Vamos a ver ahorita un ratito. Estamos en vivo. Ya está saliendo en vivo. A ver, me voy a fijar un rato. Esta es la primera vez que hago una transmisión así, combinando el Facebook con el... Solamente por Facebook nada más, así, de dos personas. Muy bien, unos minutos más por favor, unos segundos, creo que ya estamos en vivo. Espero. Déjeme corroborar, por favor. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo, perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a iniciar una entrevista con el señor policía en retiro, Alipio Acuña Prado, que es dirigente de la Federación Nacional de Policías del Perú. Muy buenas tardes, señor Alipio. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, señor Alipio. La primera pregunta sería, ¿qué es la Federación de Policía? No sé si nos podría explicar para que las personas puedan tener conocimiento de lo que es la FENAPOL. No, la FENAPOL. Con el mayor gusto, Francisco. La Federación Nacional de Policías del Perú, Óscar Pedraza Sierra, cuyas siglas son FENAPOL Perú, OPS, es una institución de tipo gremial que agrupa a casi todos los policías en un 80-85% en situación de retiro, con bases en todo el país. Es decir, tenemos comités regionales y algunos comités provinciales en casi todo el país. Nuestro fin es defender los derechos de la familia policial en general, y también, desde luego, por extensión, de los colegas militares que tienen similares problemas. Tengo entendido que también hay otro frente militar policial, ¿no? Nosotros éramos parte del Frente Nacional de Lucha Militar Policial, que se creó por iniciativa del doctor Óscar Pedraza Sierra y algunos otros dirigentes de las Fuerzas Armadas, de instituciones de las Fuerzas Armadas. Pero ese frente, desde hace unos 3 o 4 años, no participamos en la FENAPOL por una serie de razones. Entiendo. Y la FENAPOL, más o menos, ¿en qué año se funda? Me está diciendo que lo fundó el señor Óscar Pedraza Sierra, un gran amigo mío también. ¿En qué año se funda? ¿Cuáles fueron sus primeras actividades? ¿Cuál fue la iniciativa para que se cree la FENAPOL? La FENAPOL se funda en el año 2002, luego de que Óscar Pedraza Sierra, policía que en ese entonces, fechas antes, había promovido inclusive, luego de observar de que había una serie de injusticias contra los colegas policías en la 22 Comandancia, y luego de denunciar las irregularidades, entre otras la corrupción que había en el alto mando policial, a raíz del cual él sufre una persecución despiadada, siendo cambiado de colocación a uno y a otro lugar acá en Lima. Posteriormente llega inclusive a hacer una denuncia contra el director general de ese entonces. Estamos hablando del año 94 más o menos, en que luego es apresado y pasado a la situación de retiro. Posteriormente, él, una vez que culmina sus estudios de Derecho y también de Periodismo, continúa en la defensa del sector policial, al darse cuenta de que se cometía una serie de injusticias, inclusive no se cumplía ciertos dispositivos legales que favorecían a la policía, pero sin embargo en la práctica eran letra muerta. Por esa situación él
se reúne en una convención nacional que hubo en Trujillo en el 2002, y de ahí para adelante nace la Federación Nacional de Policías del Perú, con otro nombre desde luego que actualmente es más conocida como la FENAPOL Perú OPS. La FENAPOL Perú. Y desde que se creó la FENAPOL, ¿qué actividades han estado haciendo para la reivindicación y qué logros han obtenido para la reivindicación de la familia policial específicamente, ¿no? De la Bien, familia policial. bien, Francisco, mira, Óscar Pedraza fue el promotor de algunas huelgas policiales y también de algunas conferencias clandestinas que lo realizaban policías en actividad, con el fin de conseguir algunas reivindicaciones. Entre otros, Óscar Pedraza, siendo un policía bisoño, muy joven, participó en la huelga del la famosa huelga del 5 de febrero de 1975, donde entre otras conquistas se consiguió la administración de una asociación mutualista que antes era administrada por un oficial de la policía. También se consiguió la atención gratuita en el hospital de policía, tanto para el policía que sí lo tenía, pero no para algunos familiares, en forma totalmente gratuita, como viene ocurriendo hasta la fecha, con algunas deficiencias en las que estamos empeñados en defender precisamente esas conquistas. Posteriormente, tanto en la FENAPOL como con el FREN Milpol, con este Frente Militar Policial al que me referí anteriormente, se han hecho una serie de marchas, se han hecho una serie de movilizaciones a nivel nacional, tanto aquí en Lima como en provincias, entregando sendos memoriales al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno, en el que se solicitaba algunos beneficios para la policía que antes no lo hemos tenido. Así, últimamente, la última conquista que se ha tenido con otras instituciones, por supuesto, pero siempre bajo el liderazgo de Óscar Pedraza Sierra, quien formuló un proyecto de ley para que se modifique una norma que había totalmente injusta del gobierno de Ollanta Humala. Me refiero a los decretos legislativos 1132 y 1133, que en la práctica nos congelaba las pensiones a quienes habíamos pasado a la situación de retiro antes del 10 de diciembre del 2012, y a los que pasaban al retiro a partir de esa fecha, tanto policías como militares, tenían un aproximado para suboficiales de 500 soles de incremento, mientras a los demás, a los que pasamos antes y que sufrimos estando en actividad las peores consecuencias en el país, como fue pacificarlo durante los años de terrorismo. Pero este proyecto de ley fue acogido en el Congreso y de ahí nace la actual ley, la actual ley que nos beneficia, pero que lamentablemente ha sido observada y hasta denunciado su inconstitucionalidad por el gobierno de turno. Efectivamente. ¿Y cuál es la presencia de la FENAPOL, no, la Federación Nacional de Policías, a nivel nacional? ¿Están en todos los departamentos a nivel nacional o solamente en Lima? No, solamente nosotros estamos en todo el Perú. En todo el Perú. La sede principal es acá en Lima, el Girón Chota 1431 pero tenemos bases, como decía hace un momento, en todo el país. Tenemos comités regionales en casi todas las regiones, en casi todos los departamentos del Perú, y algunos comités provinciales también. Frecuentemente con Óscar hemos visitado para algunas bases justamente para reforzar la labor, el trabajo que han estado haciendo los dirigentes en provincias. Realizamos también congresos nacionales con participación de delegaciones de todo el país, algunos de los cuales nos has acompañado, Francisco. Exactamente, ¿no? Más que todo le hago la pregunta para que las personas sepan, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, En mi época de universitario siempre he apoyado, ¿no? Igualmente el comité que en estos momentos presido también está a disposición de la FENAPOL para cualquier comunicado o cualquier cuestión de la reivindicación de nuestros hermanos policías.
el comité está totalmente abierto, ¿no? Para la FENAPOL. Así es, Francisco, te agradezco en nombre del Comité Ejecutivo Nacional. Efectivamente, siempre estamos en comunicación contigo, contamos con tu valioso apoyo, así como el tuyo también con algunos otros con algunos otros ciudadanos en el país. La siguiente pregunta sería, señora Alipio, eh, ¿cuál es la posición crítica de la FENAPOL en lo que se refiere a la situación de los policías actuales frente a la pandemia del coronavirus? ¿Qué sugerencia, usted no, de repente en nombre de la FENAPOL, qué sugerencia, no sé si ustedes de repente habrán planteado alguna sugerencia al Ministerio del Interior o de repente pronunciamientos, no sé, ¿no? Bien, a raíz de esta pandemia y de la emergencia sanitaria que nos encontramos a partir del 16 de marzo del presente año, nosotros hemos tenido una participación activa en cuanto a pronunciamientos que hemos hecho, ya sean mediante comunicados u otro tipo de pronunciamientos, la redundancia, reclamando mejor atención para los policías y sobre todo denunciando la corrupción policial que se ha detectado y que es de público conocimiento en la compra de Rancho Frío, que llegó un general a comprar por el escandaloso precio de 86 soles la ración. Posteriormente se han hecho compras de alcohol, de otros insumos que en realidad posteriormente se ha comprobado de que no servían para nada, y ese es el origen justamente de las cerca de 400 muertes de colegas policías en situación de actividad que tenemos actualmente. Y en lo que se refiere a los bonos, ¿ha habido alguna participación de la FENAPOL para conseguir los bonos para los policías, ¿no? Porque sabemos de que Bueno, los militares hemos recibido bonos, ¿no? Pero los policías no. También ¿O hay alguna crítica respecto a los bonos? Los bonos han sido extensivos tanto para policías como militares que están en situación de actividad y que tienen participación directa en la lucha contra la pandemia. Es bien conocido de que tanto policías, militares, los médicos, enfermeras, etcétera, están en primera línea en la lucha contra esta pandemia, y a raíz de eso el gobierno ha dado unos bonos de 720 soles, si no me equivoco, que es solamente para el personal que está en la lucha directa contra el COVID. Los demás tenemos nuestra pensión o su remuneración, los colegas que están en actividad, y nada más. En lo que se refiere hablemos un poquito de la historia de la FENAPOL, como para regresando a lo de las primeras preguntas, ¿no? Antes de que se cree la FENAPOL, ¿no? La participación, no sé si nos podría contar algo, tanto su participación personal como la participación de un gran amigo que en vida fue el señor Oscar Pedraza Sierra, que en paz descanse, que fue una gran persona, ¿no? Sobre la participación de repente en las luchas reivindicativas para la mejora de la situación de los policías, especialmente en la década de los 70, no sé, ¿quiénes participaron ese 5 de febrero aparte del señor Oscar? ¿No? Si nos podría contar un poco en qué consistió. Bien, ya de los que participaron y quienes lideraron la huelga del año 1975 fue el famoso sargento Cortegana Ludeña. Estuvieron otros Lucho Quispe Candia y algunos otros que, como casi en toda huelga policial, se genera en base a algún reclamo, alguna necesidad. Esta huelga del 75 tiene su origen prácticamente en Palacio de Gobierno. Gobernaba en ese entonces el general Velasco Alvarado. El general Ibáñez Burga, jefe de la Casa Militar, había dispuesto de que ya en ese entonces el general Velasco tenía el aneurisma que muchos conocemos, ¿no? Claro, la situación de salud. El jefe de la Casa de Gobierno había dispuesto de que no se le permite de que se acerque ningún periodista al general al momento de salir o de ingresar a Palacio.
Es así de que el general, en un momento de salir de Palacio para dirigirse a su residencia, acepta prácticamente, llama a los periodistas. Y el general Ibáñez, al enterarse de que esto había ocurrido, al guardia Ireneo Mendoza Tipe le propina una cachetada, culpándolo de haber permitido que los periodistas entrevistaran al general. El guardia en ese entonces, Mendoza Tipe, da cuenta mediante un documento. Él trabajaba en la 22 Comandancia, donde también estaba Óscar Pedraza en ese entonces, y luego se niegan a salir al servicio todos los colegas de la 22 Comandancia. Inclusive el general jefe de región se acerca a persuadirlos para que continúen el servicio, y un sargento, cuyo nombre voy a omitir, le manifiesta al general jefe de región y le dice: mi general, la bofetada que ha servido el guardia Mendoza prácticamente nos ha dolido a todos, y a usted también debe estar en esta situación. Por lo tanto, para salir al servicio exigimos públicas disculpas por parte del general Ibáñez Burga. No se dieron estas disculpas, pero ese fue el germen que originó la huelga del 75. Posteriormente se difundió masivamente el descontento que había, el problema que hubo con el general Ibáñez, y por otro lado también las bajas remuneraciones que teníamos los colegas de ese entonces. Es así que se genera esta huelga del 5 de febrero del año 1975, que posteriormente fue develada después de casi 3 días de huelga policial. Fue develada por el ejército con consecuencias lamentables en todo el país, entre otros la quema de los diarios Correo y otros en el centro de Lima, lo cual fue aprovechada la ausencia de policía, sobre todo por el Partido Aprista Peruano, que en ese entonces estuvo Alan García a la cabeza de un grupo de jóvenes universitarios de ese entonces. Posteriormente se han realizado. Óscar Pedraza fue el que propició las huelgas del año 83 y 87, en las que, estando aún en retiro y sin ningún beneficio de la policía, porque a él lo pasaron a situación de retiro cuando tenía 12 años de servicio y por lo tanto no tenía derecho a pensión alguna. Sin embargo, él se ayudó al movimiento policial para una serie de acciones de lucha con el fin de conseguir algunas reivindicaciones que desde luego fueron extensivas también a los colegas de la Fuerza Armada. Efectivamente, ¿no? Nosotros creemos que es importante la unidad y la unión tanto de la familia policial como de la familia militar, ¿no? Porque ambos servimos al país, servimos a la patria y tenemos una función patriótica, tanto la familia policial como la familia militar, ¿no? Personalmente yo conocí al señor Óscar Pedraza durante muchos años, desde mi época de universitario, y era una gran persona con un gran sentido del humor. Eso es lo que recuerdo, ¿no? Siempre cuando íbamos a la oficina estaba con su cigarrito, nos contaba chistes, nos hacía reír, ¿no? Era una gran persona, y esa entrevista también es un homenaje que tenemos hacia el señor Pedraza, señor Óscar. Un justo homenaje, me parece, a Óscar Pedraza, que, como lo ha calificado en algunas entrevistas un periodista que ha hecho una serie de entrevistas a personajes importantes en el país, entre ellas a Óscar Pedraza lo consideraba inclusive el precursor de la lucha contra la corrupción, como en efecto fue. Como repito, él denunció la corrupción que había en el comando, y cómo nos hubiera gustado que estuviera en las actuales circunstancias en que en esta pandemia que estamos sufriendo en todo el país, el comando de la policía lamentablemente ha incurrido en latrocinios que no tienen nombre. Para nosotros, para la Federación, prácticamente en gran parte son culpables de los cerca de 400 colegas que tenemos fallecidos,
porque prácticamente los empujaron a la calle a cumplir su misión sin darle la protección debida, sin la alimentación requerida y sin la protección como guantes, mascarillas, alcohol para desinfectarse, que si bien es cierto se han comprado, pero después se ha comprobado de que eran productos inservibles y lo peor, sobrevalorados. Efectivamente, los niveles de corrupción que ha atravesado nuestro país a lo largo de muchos años de su historia son niveles de corrupción que son indescriptibles. Y por culpa de esa corrupción es que muchas personas inocentes, muchos policías y militares inocentes están siendo víctimas del virus en estos momentos y anteriormente han sido víctimas de otras cuestiones. Entonces sí, nos hace falta el señor Oscar. En estos momentos él de repente hubiera enarbolado una bandera de lucha para fiscalizar esos niveles de corrupción que hay de ciertos sectores, ¿no? Y de ciertas personas, ¿no? Que en este momento no podemos decir nombres porque tenemos que también ver la cuestión legal en ese aspecto, ¿no? Pero ya sabemos a quién nos referimos. Ya sabemos a quién nos referimos. Sí. Es preciso señalar también desde luego en esto no está inmerso todo el comando de la policía. Son 7 regiones por lo menos, generales, jefes de 7 regiones que han sido denunciados a través de la prensa. Sobre esta situación es algo que nos preocupa a la FENAPOL, porque hasta la fecha esto se ha dado a partir desde un comienzo prácticamente de esta pandemia, y hasta la fecha no se conocen resultados sobre las investigaciones que se están realizando. El fiscal de Prevención del Delito, está realizando una investigación que lamentablemente hasta ahora continúa. Y en el aspecto administrativo disciplinario, hasta ahora no tenemos resultado no solamente de esos 7 generales, sino de otros oficiales, suboficiales y también civiles que se han prestado para una situación de esta naturaleza. Efectivamente. Durante todo este tiempo, desde que la FENAPOL nace, ¿no? Porque una cosa es hablar desde el 5 de febrero del año 75 hasta el año 2002, creo, ¿no? Que se funda la FENAPOL, hasta el año 2002. Y otra cosa es hablar ya del 2002 para adelante, ¿no? Ahora hablemos del 2002 para adelante, del año 2002. ¿Cuáles son las marchas, y que han tenido obviamente logros, más representativas que hubieron ya en la FENAPOL como una persona jurídica en actividad? Bien, hemos participado en una serie de marchas, 2, 3, hasta más marchas a veces que se han durante cada año. Una de las más significativas fue la marcha que se realizó el 28 de agosto, si no me equivoco, del 2008, en que fuimos reprimidos por nuestros propios colegas policías frente al Congreso de la República en la avenida Bancay, donde intervino la caballería y con chorros de agua, con una represión brutal de la caballería. Sufrimos algunos heridos inclusive, donde estuvo siempre a la cabeza el doctor y periodista profesional Óscar Pedraza Sierra, presidente en ese entonces de la FENAPOL. Luego hemos hecho otras marchas, como repito, todas estas a nivel nacional, con un comité que era encabezado por Óscar Pedraza y algunos otros dirigentes, y siempre se ha entregado memoriales reclamando reivindicaciones tanto en el Congreso de la República como en el Palacio de Gobierno. Lamentablemente, en algunos casos no hemos sido escuchados y en otros sí. Por eso es que la situación actual de los colegas que están en actividad es mucho mejor a la situación que hemos vivido los policías de antaño. Actualmente tienen una remuneración un poco más justa, pero el sector marginado siempre viene a ser los pensionistas, que en este caso somos tanto policías y militares, que continuamos luchando por la reivindicación de nuestros derechos. Una de las marchas más memorables que yo recuerdo haber participado, ¿no?,
Fue en el año 2009, recuerdo. En el año 2009, en ese momento creo el gobierno de Alan García, ¿no? El gobierno de Alan García. Y en esa marcha, creo que era 2009, ¿no? En esa marcha, recuerdo de que todos los que íbamos a marchar, eran hijos, hermanos, mamás, de policías en actividad, ¿no? Y algunos somos, como en mi caso, que éramos de la familia militar, ¿no? De la familia militar, ¿no? De la familia militar, ¿no? A ver, en ese entonces tenía participación activa un grupo de señoras que eran viudas y de la época del terrorismo. También participaban colegas discapacitados, con muletas, en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Y tenían también gran participación el sector femenino, por supuesto, tanto de colegas policías en retiro, como muchísimas esposas de colegas que se encontraban en situación de actividad, ya que por razones obvias los colegas que estaban en actividad no podían participar de este tipo de manifestaciones. Pero efectivamente, como ha recordado, el 2009, posteriormente, el 2010, si no me equivoco, llegamos inclusive a tomar la Plaza de Armas en el gobierno de Alan García. Sí, también estuve. Y en 2 oportunidades hemos tomado la Plaza de Armas, posteriormente cuando estuvo Ollanta Humala, también con el liderazgo de Óscar Pedraza y otros dirigentes de la policía y de la Fuerza Armada. Tomamos la Plaza de Armas por un lapso de media hora, 30 minutos, con el fin de acercarnos ante la negativa de los gobernantes de turno, que no querían concedernos entrevistas para exponerle el pliego de trabajo que siempre teníamos. Esta situación lamentable ha originado que muchos colegas se desanimen, algunos ya por la edad inclusive que tienen, ¿no? Pero estamos siempre siguiendo el legado de Óscar Pedraza. A propósito, te puedo indicar, Francisco, de que el 7 de agosto, no hace mucho, se le ha hecho una misa virtual en homenaje a Óscar, y porque se ha cumplido ya un año. Un año de fallecimiento del señor Óscar, sí. Que nos dejó. Sí, bueno, misa virtual. Una de las cosas que más recuerdo del señor Óscar, y que yo lo admiro en ese aspecto, es que nunca utilizó la FENAPOL para cuestiones políticas, ¿no? Y eso es algo que yo he aprendido de él, ¿no? Si estamos en una organización que es por la cultura, en mi caso, ¿no? En el caso de ustedes, por la reivindicación de la familia policial, nunca se utilizó para cuestiones políticas, ¿no? Y es algo muy admirable, ¿no? Porque muchas personas, no voy a mencionar nombres, utilizan sus movimientos, sus grupos, para de repente lanzarse para congresistas, lanzarse para, qué sé yo, ¿no? Para la presidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una de las cosas que más admiro del señor Óscar. Él solamente luchó por el amor que tenía vamos a decir, que tenía hacia la familia policial, porque él provenía de ahí, ¿no? Él provenía de la familia policial, y por la reivindicación de los derechos de la policía. Esto al respecto, la FENAPOL siempre, con Óscar Pedraza, y posteriormente, luego de su fallecimiento, a pesar de que muchas organizaciones políticas se han acercado a la Federación para ofrecernos cupos de tal forma de que participemos en las elecciones, sobre todo para el Congreso, siempre hemos sido reacios, toda vez de que al participar en este tipo de eventos políticos se distorsionaría la labor que ha hecho la Federación. Como decía Óscar Pedraza, mientras ejerzamos algún cargo dirigencial, jamás vamos a participar en política partidaria. Esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en homenaje a Óscar. Últimamente, para las elecciones congresales, también ha habido algunos intentos de algunos partidos políticos de acercarse a nosotros, inclusive hasta la fecha, pero nos mantenemos siempre distantes y no aceptamos, y por el contrario denunciamos el oportunismo
y el aventurerismo de algunos colegas que se prestan para estos fines. Es conocido y no los voy a publicitar ni los voy a mencionar, algunos que han inclusive en base a pretender realizar algunas acciones de lucha, lo han hecho con el fin netamente político, posteriormente de postular tanto al Congreso de la República o algunos otros cargos en las regiones del país. Esto para nosotros no es importante, porque como repito una vez más, con esto se distorsiona la lucha social que debemos realizar por la reivindicación de los derechos de la familia policial y militar últimamente. Totalmente de acuerdo, señora Limpio, totalmente de acuerdo. De repente en un primer momento los que éramos más jóvenes criticábamos, ¿no? Pero ¿por qué no participan? Pero actualmente ya con cierta madurez que tenemos en estos momentos, hemos cuenta que fue la decisión más acertada. No, fue la decisión más acertada que han tomado, porque si ustedes hubieran participado, se hubieran manchado por todos los niveles de corrupción que se han descubierto en estos momentos a través de todos los gobiernos que se han desarrollado a lo largo de la historia. No sé si fue una decisión muy acertada y es algo plausible y demuestra el nivel axiológico, el nivel de valores, el nivel ético que tenía tanto el señor Óscar Pedraza como la FENAPOL propiamente dicha, los dirigentes de la FENAPOL. Una de las cosas que más recuerdo y que siempre recuerdo, he participado casi todos los años, a excepción de un año que otro más, es las chocolatadas navideñas. Y no sé si nos podría contar sobre las chocolatadas navideñas. Sí, no, en la federación, acá en Lima y en todo el país, realizamos todos los años las chocolatadas navideñas. En provincias, igual que aquí en Lima, con participación de todos nuestros afiliados. Además de servirnos un chocolate, un retazo de panetón, se realizan algunos sorteos de artefactos eléctricos y algunas otras cosas en la cual tienen mucha participación nuestros afiliados, que como repito se realizan tanto en Lima como en provincias. Este año pensamos inclusive incrementarlo, pero no sabemos cómo llegaremos y va a ser difícil de que para diciembre hagamos estas reuniones, pero lo haremos posteriormente en cuanto se presente la oportunidad, de repente para el Día de la Madre o para el aniversario de la Federación, que es el 20 de mayo de cada año. Lo que se podría hacer a manera de sugerencia, señora Limpio, es de repente una misa virtual, ¿no? Una misa sí. y darle a nombre de la Federación y ser compartida por las páginas, ¿no? Podría ser, porque recordemos que Navidad, aparte de ser algo de compartir, también es una reflexión hacia con Dios, ¿no? Estar siempre con Dios, y mucho más en esta adversidad que tenemos sobre el coronavirus, ¿no? Así es, efectivamente. Nosotros, como repito, le hemos hecho una misa virtual al conmemorarse el primer año del sensible fallecimiento de Óscar, y posiblemente de acá, en coordinación con con nuestros comités regionales y algunos provinciales, hagamos otro tipo de actividades donde puedan participar nuestros afiliados, sobre todo de provincias que son muy numerosos en todo el país. ¿Cómo hacer para afiliarse a la FENAPOL? O sea, tiene que ser sí o sí policía en retiro porque en actividad no puede, ¿no? ¿Qué es lo que haría un efectivo en retiro para poder afiliarse a la FENAPOL? ¿Cuál es el procedimiento? Ya, bien, en la federación somos partícipes, o podemos ser partícipes, todos los policías, inclusive en situación de actividad. Tenemos algunos colegas que están en actividad, y para todas las jerarquías. Antes era solamente de suboficiales, actualmente y desde el año 2009 es Federación Nacional de Policía del Perú, con participación de todas las jerarquías. Tenemos varios oficiales, entre ellos 3 o 4 coroneles que son afiliados a la federación, y también las esposas y las viudas de colegas que bueno, lamentablemente han fallecido, ¿no? Para afiliarse a la federación, lo único que se necesita es llenar una ficha de inscripción donde se registran todos sus datos, una fotografía, porque luego se les extiende un carnet de afiliados y nada más.
y el descuento es la modesta cantidad de 5 soles mensuales actualmente, pero en un comienzo, cuando se funda la federación, este descuento era de 1 sol. Posteriormente, hasta el 2014 ha sido 2 soles, y a partir del 2014 a la fecha de 5 soles. Como tiene conocimiento, editamos, no con la frecuencia que quisiéramos, una revista donde hacemos conocer la problemática del sector policial a nuestros colegas, revista que es repartida en forma gratuita a todas nuestras bases y a todos los colegas que deseen adquirirla sin ningún costo, inclusive para los colegas que no son afiliados. Tenemos algunas otras... La voz policial, ¿no? programas. ¿Es la voz policial la revista? Sí, por favor. ¿Me escuchas, señor Alipio? Yo sí te escucho, perfecto. Ya, perfecto. Es la voz policial, ¿no? La revista. La revista es la voz. Ahí la tiene, la voz de repente policial. podría... Y no sé si se alcance a observar. Acá tengo un ejemplar en la mano. Perfecto, sí, se puede ver, sí. Ahí sale justo el señor Oscar, ¿no? Es la última edición que hemos hecho en homenaje justamente a Óscar Pedraza. Si me permites leer solamente la parte que está en la carátula de la revista. A ver, decimos acá, la voz policial, homenaje póstumo al doctor Óscar Pedraza Sierra. La presente edición de la revista La Voz Policial está dedicada a rendir justo homenaje al doctor Óscar Pedraza Sierra, presidente de la Federación Nacional de Policías FENAPOL Perú. En sus páginas se encontrarán artículos y pronunciamientos de dirigentes representativos de los comités regionales y asociaciones de todo el país afiliados a nuestra federación, de otras instituciones de las Fuerzas Armadas y de algunos familiares, expresando el sentir por su temprana desaparición, habiéndonos dejado un mensaje de perseverancia en la lucha por alcanzar nuestros derechos de unidad y organización para la consecución de nuestros objetivos. Óscar Pedraza Sierra, policía, periodista y abogado, fue un luchador nato, acérrimo defensor de los derechos de la familia policial militar y, como dice un importante medio de difusión, luego de su sensible fallecimiento, fue el precursor de la lucha contra la corrupción en el país. El mejor homenaje que se le puede tributar es conocer su vida y obra que nos dejó como legado. Parte de eso lo encontrarán en esta revista. Termina con esta frase: las calles de Lima extrañarán sus pasos, ya no marchará defendiendo los derechos de policías y militares, tratando de persuadir o enfrentándose a los mismos colegas que tantas veces reprimieron las manifestaciones. Quizá sí tener en cuenta que también defendía los derechos de ellos. Esta es la parte introductoria y la carátula de la revista, y en ella también está Óscar Pedraza presidiendo una de las grandes manifestaciones que hemos realizado en una marcha al Congreso de la República. Una de las cosas más bonitas, una bonita experiencia que recuerdo de las marchas que habían, porque a pesar de que marcha para de repente el público significa algo que esté relacionado con algo negativo, ¿no? En este caso eran marchas para algo positivo, no que era reivindicación de los policías. Y recuerdo de que muchas personas eran esposas de policías, hijos de policías, familiares de policías directos, ¿no? Como por ejemplo, ahí conocí a Lourdes, ¿no? Saludos a Lourdes que va a ver la entrevista, a la señora Herodita, ¿no? Que es esposa de un suboficial que trabaja en seguridad del Estado, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y a veces posiblemente algunos de los que estaban algunos policías que estaban custodiando las marchas eran familiares de los que estaban en la marcha, ¿no? Era muy peculiar ese tipo de manifestaciones que habían, que eran por una buena causa, ¿no? Que eran por una buena causa. Así es. Como anécdota te puedo contar de que a partir de la marcha esa del 2009, en que fuimos reprimidos duramente por nuestros colegas, antes de iniciar cada marcha, que siempre se ha hecho partiendo de la Plaza 2 de Mayo,
un grupo de dirigentes siempre nos íbamos hasta los alrededores de la plaza donde estaban emplazados los colegas policías, hacerles saber de que nuestra lucha era también por la reivindicación de ellos. Esto en posteriores manifestaciones se flexibilizó bastante y no hemos visto ya posteriormente represión por parte de nuestros mismos colegas en la marcha. Y se les ha hecho ver también, y esto es muy importante, que una de las banderas de lucha de nuestra federación es conseguir el sindicato policial para que defienda los derechos de los policías. El sindicato policial no es en realidad nuevo en el mundo, lo tienen todos los países democráticos de Europa. Acá en el Perú, Brasil, Uruguay y en algunos lugares en Argentina también ya tienen sindicato. Acá en el Perú, lamentablemente, todavía nuestros políticos no entienden el valor de un sindicato policial. Lo relacionan, como tú dices, a veces la lucha social o el sindicato que se ha pretendido realizar en la policía, ellos lo comparan como que va a haber desorden. Y esto no es así, porque a través del sindicato se evitaría inclusive la corrupción que últimamente nos ha afectado tanto y que ha costado muertes en los colegas policías, porque mediante el trato de los dirigentes sindicales con el comando de la policía, el Ministerio del Interior o con el mismo gobierno, se evitarían tanto estos actos de corrupción y por otro lado se obtendrían las justas reivindicaciones de los colegas policías. Exactamente, ¿no? Un sindicato que sea moderno y conforme a los estándares de los países más desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos a los trabajadores se les obliga a estar en el sindicato, el mismo Estado les obliga, ¿no? Y sabemos de que en Europa muchas instituciones policiales, no sé si de las Fuerzas Armadas, pero sé que policiales tienen su sindicato de policías, ¿no? Y han dado muy buenos resultados en lo que se refiere a la fiscalización de los recursos, a la mejora de los sueldos, a los derechos laborales, porque recordemos de que tanto policías como militares son trabajadores que arriesgan su vida en pro de la ciudadanía, en pro de la nación, en pro de las personas que viven en sus respectivos países, ¿no? Y ahora con mucho más razón, ¿no? Esos policías que día a día están patrullando en pleno coronavirus y que están siendo infectados también por el virus, ¿no? Es necesario también rendir un homenaje a ellos, ¿no? También a las personas que han fallecido, ¿no? Tanto militares como policías que han fallecido también en el cumplimiento del deber, ¿no? En el cumplimiento del deber. Efectivamente, Francisco, mira, nosotros, como decía anteriormente, hemos hecho una serie de pronunciamientos, comunicados, etcétera, denunciando el maltrato al que han sido sometidos muchos de nuestros colegas a consecuencia de lo cual tenemos una serie de muertos, familias enteras contagiadas, muchos huérfanos y esposas que han quedado viudas a consecuencia últimamente de este fenómeno que está ocurriendo en el país. Pero también no olvidemos que durante el terrorismo también tenemos muchos colegas mutilados que han quedado sin brazos, sin piernas algunos, y también hay una serie también fallecieron muchos colegas. Entonces, la reivindicación que estamos solicitando es un trato justo que debe reconocer el Estado. Acá quiero hacer una precisión. Si bien es cierto, los otros sectores sociales también tienen derecho a sus reivindicaciones porque sabemos el trato injusto que han sentido, pero debemos tener en cuenta que tanto policías y militares, nuestra situación laboral es distinta. Nosotros no tenemos un horario de trabajo fijo, no tenemos las 8 horas de trabajo, por decir, no podemos escoger el lugar de nuestra residencia porque en cualquier momento en que hay convulsión en el país podemos ser cambiados de colocación. Esto origina de que nuestras familias queden desamparados, nuestras esposas, nuestros hijos queden en un lugar mientras vamos en situaciones de servicio a otros lugares alejados, sin percibir por horas extras, sin percibir por días feriados o horario nocturno.
tenemos una única remuneración, y por eso es de que reclamamos con justo derecho de que al pasar el retiro tengamos una pensión digna, porque distinto sería nuestra situación y a nosotros se nos hubiera pagado horas extras, días feriados, días por inamovilidad, por cambios de colocación intempestivos que a veces se han dado, sobre todo anteriormente. Eso nos hubiera permitido tener mejores ingresos y tener algunos bienes producto de los cuales estaríamos gozando actualmente. Lamentablemente la situación no ha sido así, pero nuestra vocación de policías, y entiendo que la vocación de los colegas militares también, nos llevan a este sacrificio que viene a convertirse en realidad en un sacerdocio. La carrera policial en realidad es somos policías quienes por vocación de servir a nuestros semejantes. Cuántas veces se han visto, muchos colegas han perdido la vida inclusive en manos de la delincuencia terrorista, y actualmente, últimamente, de esta pandemia que agobia a todo el país. Efectivamente, no solamente las Fuerzas Armadas y los rondas campesinas han combatido contra las organizaciones terroristas, ¿no?, sino también la policía, ¿no? Y los primeros que se enfrentaron a las organizaciones terroristas en el año 1982, según tengo entendido, no, 80, entre el 80 y el 82, fueron las organizaciones policiales. Hubieron víctimas de la guerra contra terroristas, ¿no? La policía también ha sudado la camiseta en la lucha contra las organizaciones terroristas, ¿no? Y hay muchas viudas, muchos discapacitados de la familia policial que lamentablemente no han sido reconocidos como debe ser, y que ya es momento que sean y estén en los libros de historia, ¿no? Porque en los libros de historia mucho se menciona solamente ya los personajes principales, ¿no? Pero no mencionan esos policías que participaron, ¿no? Que participaron y enfrentaron incluso hasta sus vidas y su integridad en la lucha contra la delincuencia terrorista. Efectivamente. Ese es el saldo y esa es la deuda que tiene el Estado y en todo el país. Como decía Óscar Pedraza, al policía que fallece en actos de servicio se le rinden honores, a veces aparece el ministro en el sepelio, y hasta hemos visto a presidentes de la República, pero una vez que se están secando esas flores que llevaron, al siguiente día son olvidados, tanto esos héroes anónimos como también la familia, sobre todo la familia que queda en total desamparo. Para conseguir la pensión actualmente, inclusive de una viuda, pasan meses de trámites burocráticos, cuando debiera, ¿qué hace la Defensoría del Policía en estos casos? Estoy seguro, lamentablemente por la pandemia no podemos estar detrás de esta situación, que muchos de los colegas que últimamente han fallecido, sus viudas actualmente no gozan siquiera de la pensión de viudez, pero sin embargo, y tengo que decir a veces con nombres, el general Lavalle, que fue comandante general de la policía y que lamentablemente es uno de los culpables para que la policía haya estado en abandono, en menos al quinto o sexto día, si no me equivoco, salió su resolución para que se le dé inclusive su CTS. Una vergüenza total, y comparamos con la situación de desamparo en que viven otros colegas que pasan al retiro, o que otras viudas que, habiendo perdido a sus seres queridos, no gozan aún de esa pensión de viudez que debiera tener. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, todo lo que está sucediendo. Bueno, ahora, de acuerdo a las últimas épocas, los dos principales momentos que la familia policial le ha pasado muy difícil ha sido la época de la lucha contra la delincuencia terrorista y actualmente la lucha contra la pandemia, ¿no? Estamos pasando y estamos en un segundo momento de una situación difícil, ¿no? No solamente para la familia policial, sino también para la familia militar, ¿no? Que la sufre más que los civiles, ¿no? Y junto también con los médicos, ¿no? Los médicos, los policías y militares son los tres grupos que la sufren más que los civiles, previamente dicho, porque ellos están prácticamente en el campo de batalla viral, ¿no? Están arriesgando sus vidas, están haciendo intervenciones y todas esas cuestiones. Efectivamente.
Nosotros como comité, señor Alipio, tenemos un proyecto y también hemos invitado a un sector reivindicativo de la familia militar, ¿no? Que se llama la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, que antes creo que era Combatientes de la Guerra contra Subversiva, donde está Javier Pereira, David Torres Fierro, que ellos siempre nos están apoyando en nuestras ponencias, y tienen plataformas muy parecidas a la FENAPOL, ¿no? Plataformas muy parecidas a la FENAPOL, y queremos hacer nosotros a mediano y largo plazo un libro con totalmente de la rigurosidad de la investigación, un libro sobre la participación de los peruanos patriotas en la lucha contra las organizaciones terroristas, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver algunas reuniones de coordinación más adelante para que ellos nos apoyen en la parte del aspecto militar. Y nosotros vamos a hacer el aspecto de la parte civil, porque también hubieron civiles patriotas que sacrificaron su vida contra la lucha contra las organizaciones terroristas. Y nos invitamos a la FENAPOL a hacer de repente una reunión más adelante de manera virtual para que nos apoye con aportes en el lado de la policía, ¿no? Con el mayor gusto. De los policías héroes que sacrificaron su vida en la lucha contra las organizaciones terroristas. Entonces eso es algo que queda pendiente, es una tarea pendiente hacer esa publicación, y que esa publicación sea resumida y sea repartida en los colegios, en los lugares donde juegan fútbol, para que tanto los niños, los adolescentes, sepan el valor que tienen tanto sus policías como sus militares, ¿no? Que no es como a veces muchos los pintan, ¿no? Efectivamente, señor Alipio. Bien, Francisco, es necesario recordar de que la lucha en defensa de la sociedad y del Estado no solamente se remonta a las épocas de terrorismo, sino también a épocas anteriores donde las guerrillas también pusieron en un tiempo en jaque al Perú. Estoy hablando de los años 64, 65. Las guerrillas apristas, 63, ¿no? Las guerrillas de un sector del partido aprista, claro, donde salen una serie de personajes, entre ellos Luis de la Fuente Uceda, Hugo Blanco, el poeta, bueno, no recuerdo en este momento su nombre, Martí, y muchos otros, pero eran otro tipo de subversión, con las mejores intenciones seguramente de cambiar al país de tanto abuso que ha habido durante la época republicana, pero que también lamentablemente se tuvieron enfrentamientos con policías y en algunos casos también con militares. Entonces la lucha en defensa del Estado y de la sociedad, de la policía sobre todo, ha sido y es permanente. Estaremos siempre, los policías, mientras exista la Policía Nacional, y va a existir de por vida, con toda seguridad, estaremos siempre para resguardar la vida, sobre todo este bien tan preciado que es la vida de nuestros compatriotas, como se lo está haciendo y se está demostrando en las circunstancias actuales. Efectivamente, ¿no? Y ya para concluir, señor Alipio, háblenos un poco sobre usted, sobre su participación de usted en las luchas policiales, ¿no? Yo sé que usted es una persona muy sencilla que habla en nivel colectivo, ¿no? Pero también nos gustaría saber sobre usted un poco más, ¿no? ¿Cuál es de repente en este momento su cargo en la FENAPOL, ¿no? Actualmente me desempeño como presidente de la Federación Nacional de Policías, que sobre esto no hemos conversado, Francisco. Desde el día siguiente en que fallece Óscar Pedraza, en una sesión del Consejo Ejecutivo Nacional acordamos cambiar el nombre de la federación, es decir, no cambiar, sino agregar su nombre a la federación, y actualmente se denomina Federación Nacional de Policías del Perú, Óscar Pedraza Sierra. Totalmente de acuerdo. Con las siglas FENAPOL Perú, OPS, Óscar Pedraza Sierra. OPS, ojalá. Y por otro lado, ha sido declarado también presidente honorario y vitalicio de la federación. Y en un banner que tenemos en un lugar preferente en la federación, está ya esta designación de la federación con su nombre, con el nombre de Óscar. Porque efectivamente, como de repente en esto soy redundante, esto es un luchador social que en realidad ha conseguido muchas reivindicaciones para el sector policial y militar últimamente.
Hablar de mi persona me parece que es un tanto intrascendente. Siempre he estado de pie en los momentos que he sido requerido. Me vengo desempeñando como dirigente de la Federación desde el año 2008. He ejercido el cargo de secretario de la Federación, y últimamente ejerzo la presidencia en ausencia de quien fue un gran amigo, amigo nuestro, efectivamente, nuestro amigo, señor. Que hace cerca de 40 años, me refiero a Óscar Pedraza. Óscar Pedraza. Efectivamente, señor Alipio. Agradecerle por las experiencias y cúmulo de conocimientos que está compartiendo con nosotros. Verdaderamente esta entrevista es muy valiosa para nosotros y esperamos nosotros como comité poder estrechar buenas relaciones con la FENAPOL Óscar Pedraza Sierra, y proponiendo como tarea pendiente trabajar ese libro de manera conjunta, entre las tres organizaciones, ¿no? La organización de la Asociación Militar, ustedes y nosotros como sociedad civil. Y de repente, después de sacar el libro contra la delincuencia terrorista, que vamos a seguir su recomendación, vamos a incluir las guerrillas del 65, vamos a incluir eso. También, de repente más adelante, de acá a unos años, Dios mediante nos dé vida, también poder sacar un libro sobre esta situación de esta guerra contra el coronavirus, ¿no? La participación actual de los policías contra el coronavirus, ¿no? Efectivamente, en el libro tiene que estar también la FENAPOL, ¿no? De hecho tiene que estar. Gracias, Francisco. Estaremos siempre a disposición de ustedes y de quienes nos soliciten. La Federación es un gremio de carácter reivindicativo, abierto a la lucha social, que también puedan realizar otros sectores. Estamos llanos para transmitirles nuestras experiencias y también apoyarlos, porque no somos solamente policías y militares los que sufrimos las consecuencias de la injusticia, en el que están inmersos también otros sectores sociales, de lo cual somos muy conscientes como federación. Muchas gracias, señor Alipio. Dios lo bendiga. Voy a pasar a cortar la transmisión. Muchas gracias a las personas que están viendo la entrevista. Y ya saben, si hay un policía en actividad o algún policía en retiro que quiera afiliarse a la FENAPOL, inmediatamente pueden comunicarse con la Federación de Policías. Muchas gracias. O pueden hacerlo también por teléfono, los contactos iniciales al 955-762-888, que es el teléfono personal de quien habla, y que está a disposición de todos los colegas policías que deseen afiliarse. Muchas gracias a todos.